de Voz con Z, de energía. Creo que nos gastamos todo ayer, ¿no? Lógicamente nos hubiera gustado ganar, es innegable, estábamos ahí, nos faltó un pasito más, pero ¿qué se puede decir, no? Ya el hecho de haber experimentado poder compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, los que lo tienen, con, con todos, una experiencia que será seguramente inolvidable, como lo es cada mundial de fútbol, sobre todo cuando tenemos una selección que nos representa en todos los sentidos, ¿no? Nos pasa esto de que se nos acelera el corazón, nos sudan las manos, gritamos, nos abrazamos, puteamos, nos enojamos como en el árbitro, como si pudiera escucharnos, ¿no? Nos enojamos a veces con algún jugador también, qué sé yo, son 90 minutos donde nuestra atención está centrada en esa pelotita de fútbol y en esa camiseta celeste y blanca, donde nos olvidamos del trabajo, de las cuentas, de los problemas. En definitiva, solo existe una pelota y somos millones respirando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Cuando estamos sumergidos en lo que alguna vez alguien definió como la caja boba, que es el televisor y juega la selección. Bueno, es lo que nos ha generado este equipo. A mí particularmente, porque soy un apasionado del fútbol, me ha pasado siempre, y lo digo mucho más allá de esta generación, porque lo viví con otras, ¿no? Y vivimos muchas frustraciones. Es que el fútbol es así. Te da una alegría una vez cada tanto. Es muy difícil ser campeón del mundo. Imagínense ustedes lo difícil que es llegar 2 veces consecutivas a una final de una Copa del Mundo. Yo ayer pensaba en lo que había sido Italia 90, ¿no? Y trazaba cierta analogía. Lo digo más que nada desde el lado de las emociones. No sé si tanto se puede hacer una comparación desde lo estrictamente futbolístico, aunque los dos equipos también tuvieron similitudes, ¿no? Yo le cuento a los más jóvenes, aquella Italia del 90, esa selección encabezada por Maradona, que llegó a una Copa del Mundo con muchas dificultades, con muchas lesiones. La lesión de Diego apenas arrancado el campeonato, que terminó con el tobillo como una sandía infiltrándose todos los partidos, la uña encarnada, otras lesiones que se sucedieron, expulsiones y un equipo que llegó a jugar una final prácticamente averiado, ¿no? Descolado, donde no pudieron estar todos y donde prácticamente no hizo pie ante esa poderosa Alemania que terminó consagrándose con un gol de penal y ganando igual que ayer, 1-0. Yo creo que desde ahí puede trazarse una analogía. Después, lógicamente, desde los resultados en sí, esta selección nunca tuvo que recurrir a los penales, ganó la mayoría de los partidos en los 90 minutos, no empató, y cuando empató lo ganó en un suplementario. Quizá ahí estuvieron las diferencias, pero lo que nos despertó esta selección tuvo mucho que ver con la que nos generó lo que nos generó en aquel momento, ¿no? Donde veníamos de un contexto social, económico, político muy complejo, veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, con un adelantamiento de elecciones, con mucha gente que realmente la estaba pasando muy mal, y la selección fue una especie de bálsamo, de algo donde uno pudiera aferrarse para tener al menos una alegría, que tanto la estábamos necesitando. Y creo que un poco de eso también nos ha pasado con esta selección argentina, que nos representa, creo que en todos los sentidos, ¿no? Con lo bueno,
con lo que a veces pasa que es parte del deporte y del fútbol en particular, ¿no? Un día tenés un rendimiento, otro día tenés otro, pero algo a lo que nunca renunció esta selección fue a intentarlo, a caerse y a levantarse, porque llegamos con las tiras, porque podríamos haber quedado eliminados antes, porque futbolísticamente hablando, quizá ayer no hubo equivalencias, porque hubo un equipo que hizo casi todo bien y hubo un equipo que lo único que pudo hacer el nuestro fue aguantar, resistir, dejar lo poco que quedaba y lógicamente no alcanzó. España fue un campeón súper merecido, creo que está fuera de discusión, fue de menor a mayor, que no arrancó bien este campeonato porque había llegado con mucha expectativa y después de ese empate en el debut con Cabo Verde, hasta en la prensa española generó muchísimas dudas si realmente iba a estar a la altura de lo que se esperaba de esta España, que para muchos era una de las grandes candidatas por lo que había hecho en la Eurocopa, por el invicto que arrastraba, por las eliminatorias. Después apareció Francia, ¿no? Que era un vendaval de goles, y España quedó un poco relegada. Y empezó a crecer el equipo y llegó a esa semifinal con Francia y le ganó con una autoridad inobjetable. Ya lo había demostrado con Portugal, en parte, y también con Bélgica, ¿no? Había tenido un camino España mucho más complicado que Argentina en cuanto a rivales, pero se lo fue sacando 1-1 y llegó a esta final mucho mejor parada que la selección. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué nos ilusionamos tanto? Porque nos dieron algo que no solo nos representó, sino que a veces nos cuesta en el día a día, ¿no? Que es creer. Nos cuesta creer. Creer en nosotros mismos, creer en que podemos, creer en que pese a todo se puede salir adelante y se puede seguir. Porque, insisto, futbolísticamente no teníamos mucho de dónde agarrarnos. Más allá de esos 20 minutos geniales que tuvimos contra Inglaterra y quizá también de eso nos valimos para decir, che, pero mirá, el equipo después de todo jugó bien. No fue solo actitud, no fue solo coraje. Cuando estábamos perdidos nos levantamos y dimos vuelta un partido que parecía increíble. Y contra Inglaterra, ¿no? Bueno, un poco de esto me parece que es lo que ha pasado. Yo creo que hay derrotas que avergüenzan en general y hay otras que engrandecen. Insisto, futbolísticamente no estuvimos a la altura, creo que no pateamos un tiro en los 90 minutos. España nos dominó todo el partido y nos podría haber ganado mucho antes, pero aún así yo creo que lo que ha hecho esta selección es de las derrotas que engrandecen. Y lo de ayer fue así, ¿no? Lo del Mundial, por lo que hicieron en el Mundial. Esta selección dejó el alma, corrió hasta la última pelota, peleó cada metro del campo, jugó con las armas que tuvo y con lo que pudo. Y perdió por un gol. ¿Pudieron haber sido más? Sí. El Dibu tuvo una actuación extraordinaria, ¿no? Fue de los mejores. A mí me conmovió lo de Tagliafico. Un guerrero, la verdad, en una pierna terminó jugando. Hubieron jugadores que yo creo que todos dejaron todo. Nadie puede reprocharse nada en cuanto a actitud y entrega. Después, futbolísticamente, insisto, hubo jugadores que estuvieron a la altura, otros que fallaron, otros que no les alcanzó, pero creo que ya habrá tiempo para analizar lo estrictamente futbolístico. No creo que este sea el momento. No nos olvidemos que hace unos años Argentina era un equipo lleno de dudas y hoy ha sido una selección que el mundo respeta, que llega a las finales. No es fácil, insisto, llegar 2 veces seguidas a una final del Mundial, que nos ha emocionado y nos ha hecho sentir orgullosos, porque el éxito no se mide solamente por las copas que levantás, también se mide por el camino que recorres y cómo llegás. Y insisto, mucho de esto que le pasó a la selección
es lo que nos pasa a nosotros todos los días cuando nos levantamos para ir a laburar, ¿no? Porque Scaloni, Messi, Dibu, yo decía recién Tagliafico, el Cuti Romero, Lisandro, bueno, todos, nos devolvieron algo que vale mucho más que un trofeo. ¿Sí? Nos devolvieron el orgullo de sentirnos representados. Y yo creo que por eso nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Porque a mí, la verdad, por un lado, eh, tengo sensaciones encontradas. Me invade una tristeza enorme porque hasta les diría que lo quería más por ellos que por mí. Por todo lo que habían dejado en la cancha, esto de ganar el campeonato. Pero también nos enseñaron que se puede perder con humildad y con la frente en alto, ¿no? Y qué imagen la de Messi en el final, ¿no? Ahí sentado sacándose los botines o las botas, como dicen los españoles, mirando el estadio alrededor. ¿Cuántas imágenes se le deben haber cruzado por la cabeza a Messi en ese momento? Después verlo llorando frente a la hinchada argentina, mientras a sus espaldas se coronaba al campeón, ¿no? A España, al merecido campeón, insisto, ¿eh? Indudablemente fue el mejor equipo del campeonato. Bueno, los verdaderamente grandes como Messi no necesitan ganar siempre para demostrar su grandeza. Esta selección nos hizo vivir noches inolvidables. No nos olvidemos que nos regaló una Copa América, una finalísima, un mundial. Nos llevó otra vez a una final del mundial. Y aunque ayer la Copa se haya quedado del otro lado, volvió a dejar una lección. En tiempos donde todo parece medirse por el resultado inmediato, este equipo nos recuerda que hay valores que no entran en una estadística y que los debemos tener en cuenta para todos los días. El esfuerzo, el compromiso, el compañerismo, la humildad, el amor por la camiseta. Hoy no es un día de reproches, es un día para agradecer. Así que gracias, muchachos, porque nos hicieron soñar, porque defendieron la celeste y blanca como si fuera la última batalla. Así que orgullo, con el pecho inflado, y así tenemos que salir hoy a laburar. Después se perdió un partido de fútbol, insisto, esto no siempre se puede ganar. Hubo una selección que se lo mereció, y está muy bien, ¿eh? Está muy bien que España haya sido campeona del mundo. Yo estaba con un poquito de bronca con algunos españoles antes de empezar el partido, pero uno le saca la ficha rápido, ¿no? Son madridistas. ¿Cuánto daño que les ha hecho Messi, futbolísticamente hablando, ¿no? Todavía no pueden digerir, Messi ya no está en el Barcelona. Se fue hace 5 años del Barcelona, pero mucho del veneno que destilan contra Argentina pasa por ahí, pero no es España. Son algunos. España es un pueblo al que yo amo, al que he ido un sinfín de veces. Mi sobrino es español. Quiero mucho a España y me alegro por mucha gente de la que quiero y que, insisto, se merecían este campeonato. No se volvió con la Copa, se volvió con algo que también tiene un valor inmenso, que es el respeto del mundo y el cariño eterno de un pueblo que, más allá del resultado, seguirá diciendo con el pecho inflado: gracias, campeones, porque un resultado puede cambiar una tarde, pero ustedes cambiaron una época.